Marta Ofelia Galindo cumplirá 96 años este 12 de julio de 2025. Y cuesta creerlo. No solo por la cifra, sino por lo viva que sigue estando. Mente aguda, presencia imponente y esa chispa que siempre la ha acompañado. Pero detrás de la gracia, detrás de la leyenda, hay una historia que duele. Una vida llena de triunfos y de silencios. Una mujer que lo dio todo por su oficio, solo para ser olvidada cuando más necesitaba el escenario. Si te importan las historias que de verdad cuentan, dale like a este video y suscríbete. Ahora bien, si alguna vez escuchaste las viejas anécdotas sobre ella, especialmente las contadas por don Cachirulo, sí, el querido Enrique Alonso, probablemente oíste que su madre trabajaba como acomodadora en el Teatro de Bellas Artes. La historia dice que un día, caminando por esos grandes pasillos con su linterna en mano, se enteró de un concurso de actuación infantil y decidió inscribir a su hija, y que así, supuestamente, comenzó todo. Pero, como muchas historias que se convierten en leyenda, hay más bajo la superficie, porque resulta que los verdaderos inicios de Marta Ofelia son aún más profundos. No era solo una niña con una madre que trabajaba en el teatro. Era una niña adoptada, y en esa misma casa también vivía otro niño adoptado, nada menos que José Ángel Espinosa Ferrusquilla, el icónico compositor de La Ley del Monte, entre tantas canciones inolvidables. Sí, Ferrusquilla, el mismo que nos dio a Angélica Aragón y José Ángel Jr., el mismo cuya voz y música ayudaron a definir una era, creció con Marta Ofelia en la misma familia. Una familia cuyo nombre rara vez se menciona, pero cuya generosidad jamás debe olvidarse. Acogieron a ambos niños y los criaron como si fueran propios. Es una imagen poderosa, ¿no es cierto? Dos niños, sin lazo sanguíneo, pero unidos por el destino y, más adelante, por el talento. Existe incluso una fotografía que cuenta esa historia mejor que cualquier palabra. En ella se ve a una niña pequeña, Marta Ofelia, la única niña de la imagen, flanqueada por dos niños elegantemente vestidos. Uno de ellos, con una bufanda cuidadosamente metida en su saco, es Ferrusquilla. Y ya en esa simple foto familiar, se siente esa sensación de que algo especial estaba por comenzar. No sorprende que tanto Marta como José Ángel comprendieran, desde muy temprano, que estaban destinados a algo más grande de lo que Mazatlán podía ofrecerles en ese entonces. Eran decididos, ambiciosos y ya profundamente sumergidos en el mundo de la música, la actuación y el arte de contar historias. Así que hicieron lo que todo soñador termina haciendo. Se fueron. Junto a don Cachirulo, también oriundo de Mazatlán, los tres emprendieron el viaje hacia la Ciudad de México. Imagínatelo por un momento. Tres jóvenes artistas, llenos de esperanza, de nervios y de sueños gigantescos, llegando a una ciudad que aún no conocía sus nombres, pero que un día los recordaría para siempre. Se prometieron mantenerse unidos, apoyarse mutuamente y no dejar que la amistad se rompiera. Pasara lo que pasara. Pero la vida no siempre honra esas promesas. José Ángel, siendo mayor, 10 años más que Marta, fue el primero en conseguir trabajo de verdad. Tenía ventaja y su talento era innegable. Comenzó en la radio, haciendo imitaciones, tocando música y pronto incursionando en el cine y el doblaje. Con tantas oportunidades llegando a sus pies, naturalmente se volvió más difícil pasar tiempo con aquellos con quienes había iniciado. No estaba abandonando a nadie, simplemente avanzaba, como las carreras lo exigen. Y aunque tomaron caminos profesionales distintos, el lazo emocional entre Marta y Ferrusquilla siguió intacto. Marta Ofelia ha descrito a José Ángel como su alma gemela, y él, por su parte, siempre la mantuvo cerca, aunque fuera solo en el corazón. Y aún así, la historia de la madre acomodadora no es del todo falsa, porque sí hubo un concurso en Bellas Artes, y Marta Ofelia sí lo ganó. Ese fue su primer gran momento. ¿Su premio?
un papel en una obra infantil llamada Pinocho en el País de las Maravillas. Fue más que una actuación, fue una puerta hacia una vocación de por vida. En ese momento, fue guiada por una de las maestras de actuación más importantes que ha tenido México, Clementina Otero. Y si ese nombre te suena, debería. Clementina formó parte del legendario colectivo teatral Los Contemporáneos, que también incluía a gigantes literarios como Javier Villaurrutia y Salvador Novo. Ese fue el ambiente en el que Marta Ofelia fue lanzada. No un taller, no una clase, un laboratorio de excelencia. Y su crecimiento no se detuvo ahí. A los 13 años, un productor de cine se fijó en ella y la eligió para actuar en Cucuruchito y Pinocho, una película infantil que llegó a los cines alrededor de 1943. Después de eso, se inscribió en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, pero no en la sección infantil, sino en el programa para adultos. Esa decisión lo dice todo. No estaba buscando fama, estaba construyendo una base sólida. Todo marchaba de maravilla en la vida y carrera de Marta Ofelia Galindo. A los 15 años, ya tenía la experiencia del escenario y la pantalla, la promesa de la juventud y la formación de los mejores mentores teatrales que México podía ofrecer. Pero entonces, la vida, con esa manera silenciosa y cruel que suele tener, dio un giro inesperado. Según la versión que alguna vez contó don Cachirulo, la madre de Marta Ofelia falleció cuando ella tenía apenas 15 años. Esa pérdida le destrozó el alma. De pronto, la ciudad que antes parecía un escenario lleno de posibilidades se convirtió en un lugar de tristeza y soledad. Sin su madre, y alejada ya de los viejos amigos con los que había llegado desde Mazatlán, Marta Ofelia decidió dejar la Ciudad de México. Regresó a su ciudad natal y se fue a vivir con su madrina, Lupita Castro, una mujer generosa que tenía un estudio de danza y le ofreció un techo, algo de consuelo y una dirección temporal. Actuar, por el momento, quedó atrás, como algo que había hecho en otra vida, en otro mundo. Pero la paz fue breve. Un día, su madrina la sentó y le anunció una decisión que, una vez más, cambiaría el rumbo de la vida de Marta. «Ya no quiero quedarme aquí», le dijo. «Quiero otra clase de vida y me voy a Estados Unidos. Si quieres venir conmigo, eres bienvenida. Si no, ya verás cómo te las arreglas». Y Marta Ofelia, joven pero ya no niña, dijo que sí. Siguió a su madrina a Estados Unidos, estableciéndose en Los Ángeles. Allí, lejos de las luces del teatro y de los círculos artísticos de la Ciudad de México, Marta Ofelia se encontró trabajando en una fábrica. Era un trabajo duro, manual, nada glamoroso, desde luego nada cercano al mundo que alguna vez conoció, pero era trabajo honesto, y como tantas otras antes que ella, se adaptó. En esa fábrica conoció a un joven, y no mucho después tomó otra decisión valiente. «Me voy a casar», le dijo a su madrina. La madrina, quizás viendo que esa chispa de independencia regresaba, la apoyó. Marta se casó y, poco después, se convirtió en madre. Su hija se llamó Nina Galindo. Si ese nombre te suena, debería. Nina más tarde se convertiría en cantante, con una voz poderosa y un estilo muy particular, casi subterráneo, profundamente arraigado en lo que algunos llamaban rock urbano o blues rock, el tipo que cantaban Rodrigo González y otros de esa escena cruda e inspirada en la calle. Nina tenía talento real, y lograría hacerse un espacio propio en el mundo de la música mexicana. Pero en aquellos primeros años, cuando Nina aún era solo una bebé, las cosas en casa no marchaban bien. El matrimonio de sus padres se deterioró. Marta y su esposo se separaron. Y una vez más, Marta Ofelia tuvo que reinventarse, no como actriz, no como obrera, sino como madre soltera. Y fue en ese papel donde lo dio todo. Renunció completamente a la actuación, dio la espalda a la carrera que una vez amó, todo para que su hija nunca sintiera el abandono. Hasta que un día en Los Ángeles, una compañía de teatro mexicana pasó por la ciudad,
y Marta Ofelia se acercó a ellos, con humildad, discretamente, para ofrecer su ayuda tras bambalinas. Se ofreció para ayudar en lo que hiciera falta. Insistió en que no quería actuar, ni siquiera quería ser vista como actriz. «Solo estoy aquí para ayudar», les dijo. Pero incluso desde los bastidores, la llama comenzó a titilar. Observaba cada ensayo, cada escena. Conocía los diálogos, conocía los ritmos y entendía a los personajes, quizás incluso mejor que quienes los interpretaban. Una de las obras que estaban ensayando tenía como protagonista a una joven más o menos de la edad de Marta. Esa chica, desafortunadamente, tenía muy mal carácter, y en uno de sus arranques pisoteó y pateó con tal fuerza que se rompió un pie. De repente, la compañía se quedó sin actriz principal. Todos entraron en pánico. ¿Quién podía entrar al relevo? ¿Quién podía salvar la producción? Marta Ofelia, por supuesto, se sabía el papel de memoria, pero se mantuvo en silencio. «Si digo algo», pensó, «me van a tener ensayando día y noche. Llevo más de 15 años fuera de este mundo. Ya no soy esa persona». Pero el destino tiene una manera curiosa de arrastrarte de vuelta a tu verdadero ser. Por esa misma época, la compañía teatral se enteró de un concurso de actuación organizado por Bellas Artes en México. Querían participar. Pensaban que podían ganar, pero no tenían protagonista. El director, sospechando que Marta escondía más de lo que decía, se sentó a hablar con ella y comenzó a hacerle preguntas. «Antes de tu hija, antes de todo esto, ¿qué hacías?» Y poco a poco, Marta lo reveló. Había estudiado en Bellas Artes, había actuado en obras, incluso había protagonizado una película. Los ojos del director se iluminaron. «Tú eres nuestra salvación», le dijo. Pero Marta Ofelia dudó. Se negó. «No», dijo. «Gracias, pero no. Han pasado más de 15 años desde que pisé un escenario. No recuerdo nada». Pero el director no se rindió, y al final, Marta tampoco. Dijo que sí. La compañía se inscribió en el concurso. ¿Y qué crees que pasó? Marta Ofelia Galindo ganó el premio a Mejor Actriz. Era mediados de los años 60, y así, su talento recuperó su lugar. Ese día, también se reencontró con su antigua mentora, la inolvidable Clementina Otero, quien quedó impactada al verla. «¿Actuaste tan bien? ¿Qué te pasó?», le preguntó. Y Marta Ofelia, con todo el peso de los años en la mirada, le contó todo. Para 1968, Marta Ofelia había regresado por completo al mundo del teatro. Ese año trajo dos grandes cambios en su vida. Uno fue profundamente personal y artístico. Conoció a Héctor Azar, un hombre reconocido en esos años como uno de los directores, productores y maestros de teatro más brillantes y también más difíciles de México. Héctor tenía una reputación. Era incisivo, inflexible, y no dudaba en hacerse enemigos en nombre de la disciplina o la visión artística. Pero con Marta Ofelia, algo hizo clic. Su química en escena y fuera de ella era innegable. Él la exigía, sí, pero también le brindó oportunidad tras oportunidad. Por un tiempo, a Marta no le faltó trabajo, y Héctor Azar se aseguró de que estuviera en el centro de todo. Pero su nombre venía con un precio. Azar había alienado a buena parte de la comunidad teatral, directores, actores, productores, la prensa. Estar asociada con él no siempre era fácil, y eventualmente, los conflictos que lo rodeaban comenzaron a afectar también la carrera de Marta. Aún así, ella se mantuvo a su lado, porque fuera lo que fuera, era un genio que la había ayudado a reencontrarse con su fuerza. Tenía ya 39 años, criaba sola a su hija y era plenamente consciente del mundo fuera del teatro. Marta Ofelia no era de las que se encierran en el arte mientras el país arde. Vivía la misma realidad que vivían las amas de casa. Precios que subían, la seguridad que se desmoronaba, la injusticia y el miedo volviéndose parte del día a día. Y veía cómo los jóvenes, especialmente los estudiantes, comenzaban a alzarse.
Se negaban a ser silenciados, se negaban a vivir de migajas, se negaban a vivir con miedo, y Marta Ofelia se puso de su lado. Aunque ya no era estudiante, se unió a las marchas, levantó pancartas y asistió a los mítines, convirtiéndose en una voz activa dentro del creciente movimiento de izquierda en México. Sabía los riesgos, pero creía en la causa. Así era ella. Y entonces llegó el 2 de octubre de 1968, un día que todavía duele en la memoria de todo mexicano. La violenta represión del gobierno contra los estudiantes en Tlatelolco quedó registrada como uno de los momentos más oscuros del país. Ese día, Marta Ofelia se quedó en casa. Por razones que nunca explicó del todo, decidió no asistir a la protesta en la Plaza de las Tres Culturas, pero una de sus amigas cercanas, de apellido Morales, le dijo: «Solo iré un rato, voy a ver cómo está y regreso». Marta Ofelia le deseó suerte y se quedó. No existían redes sociales entonces, ni mensajes de texto, ni alertas instantáneas. A menos que encendieras la radio o vieras algo en la televisión, no sabías lo que estaba ocurriendo más allá de tus cuatro paredes. Las horas pasaron. A las 11:30 de la noche, Morales aún no regresaba. Marta Ofelia empezó a preocuparse. Llamó a otra amiga y juntas decidieron salir a buscarla. Pensaron que tal vez Morales había decidido pasar la noche en la plaza con los demás manifestantes. Después de todo, la Plaza de las Tres Culturas, llamada así por su historia entrelazada, donde ruinas prehispánicas conviven con arquitectura colonial y edificios modernos, se había convertido en el centro simbólico de las protestas estudiantiles. Así que subieron al coche y se dirigieron hacia Tlatelolco. Pero al acercarse, soldados las detuvieron. Algo estaba mal. La zona estaba bajo control estricto. Entonces, las mujeres dieron la vuelta y se metieron por Tepito, un barrio rudo cercano, con la esperanza de acercarse a pie. Lo que no esperaban era la escena que las aguardaba. Camiones del ejército por todas partes. Ni un solo civil. Solo hombres uniformados, y luego, la imagen terrible, montones de zapatos, manchas de sangre, ropa desgarrada esparcida por el pavimento. Era como tropezar con los restos de una pesadilla. En silencio, siguieron avanzando, tratando de entender lo que veían. De pronto en la oscuridad, los faros del coche iluminaron una figura. Alguien les hacía señas desde la orilla del camino. Un joven. Se veía destrozado, golpeado, apenas podía hablar. «Por favor», susurró. «Ayúdenme». No dudaron. Sabían el riesgo. Ayudarlo podía significar prisión o algo peor. Pero Marta Ofelia le dijo que subiera. «Escóndete», le dijo. «Túmbate, yo me siento encima para que nadie te vea». Y el joven, temblando, obedeció. Se hizo un ovillo y Marta Ofelia se sentó sobre él, con el corazón acelerado, la mente corriendo. En un retén militar las detuvieron. «¿De dónde vienen?», preguntó un soldado. Marta Ofelia, tratando de mantener la voz firme, respondió que habían salido a cenar. El soldado miró dentro del coche. El joven debajo de ella temblaba tanto que Marta Ofelia, abrumada por el miedo, perdió el control. Se orinó sobre él, del puro terror, y el muchacho no dijo una palabra. El soldado las dejó pasar, advirtiéndoles que no regresaran a la zona. Ya a salvo, se detuvieron y le preguntaron al joven qué había pasado. Él les contó todo. Lo dejaron en el barrio de Mixcalco, pidiéndole que corriera, que desapareciera. Nunca supieron su nombre. Él no conocía el de ellas. Pero ese momento, ese acto de valentía silenciosa, se le quedó grabado a Marta para siempre. A Morales nunca la encontraron. La vida, sin embargo, no se detiene por el trauma. Marta Ofelia tenía una hija que criar, cuentas que pagar, una rutina que mantener. Trató de volver a la normalidad. Siguió trabajando en el Foro Isabelino, el espacio teatral donde se realizaban la mayoría de las producciones del maestro Héctor Azar. Pero la paz fue breve.
Justo al lado del teatro había un motel llamado Compostela, y comenzaron a circular rumores de que líderes estudiantiles se estaban escondiendo allí. El gobierno no quería testigos. No quería sobrevivientes que pudieran contar la verdad sobre Tlatelolco. Pero no podían irrumpir sin una excusa. Necesitaban un pretexto. Un día, durante los ensayos, un grupo de estudiantes comenzó a gritar comentarios vulgares a algunas actrices. Lilia Aragón era una de ellas. Las actrices respondieron, y eso fue todo lo que hizo falta. Soldados irrumpieron en el hotel, golpeando brutalmente a los estudiantes. En medio del caos, agarraron a un actor del Foro Isabelino, asumiendo que era parte del grupo estudiantil. Marta Ofelia y los demás corrieron a defenderlo. «¡Es de los nuestros!», gritaron. «¡Es solo un actor!». Pero a los soldados no les importó. Lo golpearon con tal violencia que quedó irreconocible. Fue el propio maestro Azar quien tuvo que intervenir, furioso, exigiendo explicaciones. Su famoso mal carácter jugó a su favor ese día. Los soldados se retiraron, pero el daño ya estaba hecho. Aún así, Marta Ofelia no se detuvo. Siguió actuando, siguió enseñando, siguió presente. Se negó a dejar que el miedo la silenciara. Rechazó una y otra vez ofertas de cine y televisión, no porque le faltara talento, sino porque no estaba dispuesta a dejar sola a su hija Nina. Ese era su pacto consigo misma. Cuando Nina fuera mayor, tal vez entonces diría que sí. Y finalmente, llegó el momento. Y cuando volvió, no lo hizo tímidamente, lo hizo de lleno. Su primera película fue El juego de Sosanka, filmada a inicios de los años 70. Desde ese momento no paró. Teatro, cine, televisión, lo hizo todo, pero nunca le dieron el papel principal. Siempre en el reparto, siempre al fondo, nunca al centro. Y sin embargo, había algo magnético en ella, algo auténtico. En 1978 hizo su primera telenovela, Gotita de Gente. La protagonizaba Graciela Mauri, la misma niña actriz que luego estaría en El Mundo de Juguete. Liliana Abud y Jorge Ortiz de Pinedo también formaban parte del elenco. Y fue allí, en ese set, donde Ortiz de Pinedo vio su magia. Esta mujer, dijo, es tan natural, tan graciosa. Algún día quiero volver a trabajar con ella. Y lo decía en serio. Esa segunda oportunidad llegó con El ritmo de la noche, donde Marta participó en un sketch que parodiaba la vida escolar con adultos como estudiantes rebeldes. Era un caos y un éxito. Jorge Ortiz de Pinedo vio la chispa y se la propuso a Televisa. El resultado, 0 en conducta. Le dio a Marta total libertad. Crea el personaje. Y ella lo hizo, basándose en una maestra rural severa que había tenido. Así nació la maestra Canuta, estricta, de lengua filosa, regla en mano, pero con el ingenio y la calidez de Marta. El personaje se volvió icónico. Hasta hoy, cualquier persona de mal genio es comparada con ella. El programa fue un fenómeno de audiencia, pero seamos honestos. Si se emitiera hoy, no duraría ni una semana. Castigos físicos, chistes sobre cuerpos, era otra época. Aún así, durante 4 años, fue un éxito rotundo. Cuando terminó lo reemplazó La Escuelita VIP, con celebridades como Polo Polo, Chabelo y Ninel Conde. Nunca alcanzó el mismo nivel, pero Canuta se quedó, era el corazón del show. Luego vino el silencio. No más papeles, no más llamadas. Televisa, la empresa a la que sirvió durante décadas, le dio la espalda en silencio. En teatro, las cosas estaban aún peor. Por su lealtad al fallecido Héctor Azar, una figura polarizante, esa asociación le costó trabajo. Su última telenovela importante fue ¿Qué pobres tan ricos? En 2013. Y desde entonces, algunas participaciones especiales, nada estable. Y luego, en 2023, a los 93 años, Marta Ofelia apareció en un video, clara, enérgica y pidiendo trabajo. No caridad, trabajo. Incluso propuso formar una compañía de actores mayores,
Pónganos en el escenario y verán cómo se llena el teatro. Pero nadie escuchó. Ahora, a los 95, sigue lúcida, sigue llena de vida. ¿Retiro? Ni pensarlo. Tras casi 90 años en la industria, 29 papeles en televisión, 10 películas, solo quiere una oportunidad más. No está pidiendo premios, está pidiendo un guión. Y eso es lo que hace que todo esto duela tanto. Una mujer que se enfrentó al poder, que hizo reír a millones, que lo dio todo por su arte, ahora espera junto al teléfono. Así que si eres productor, guionista, alguien con un papel por asignar, escucha. Marta Ofelia Galindo sigue aquí, sigue brillante, sigue dispuesta. Si su historia te conmovió, compártela. Deja un comentario. Y para más historias como esta, historias que nos recuerdan que aún hay leyendas entre nosotros, no olvides darle like y suscribirte, porque recordar no basta, hay que actuar.